La literatura medieval es la que se desarrolló en Occidente entre los siglos V y XV, entre la caída del Imperio Romano de Occidente y la caída del Imperio Bizantino, Imperio Romano de Oriente. Un periodo de 1000 años entre la Antigüedad y la Edad Moderna, en el que evolucionaron distintos pueblos y culturas. Cuando se habla de literatura medieval, es para referirse principalmente a la literatura europea y del cercano Oriente, por la interacción de las culturas cristianas e islámicas en Europa, sobre todo en España. A pesar de ser calificada como una edad oscura, durante esos 1000 años se formaron los principales idiomas modernos. Se desarrollaron géneros literarios y se escribieron varios de los clásicos que siguen nutriendo la cultura universal, como la Divina Comedia, el Cantar del Mío Cid o los cuentos de Canterbury. Características de la literatura medieval. Uso del latín. Aunque el Imperio Romano en Europa se desintegró, el latín continuó siendo la lengua literaria por excelencia, aunque también tuvo un uso amplio en las comunicaciones religiosas y diplomáticas. Lenguas modernas. Durante la Edad Media, sobre todo a partir del siglo X, se desarrollan las lenguas derivadas del latín y de otros idiomas indoeuropeos: castellano, catalán, gallego, italiano, francés, inglés, alemán, etc. Anonimato. Un gran número de poemas líricos, humorísticos, épicos y religiosos se crean de manera anónima, es decir, como parte de una tradición y sin que se conozca el autor. Es el caso, por ejemplo, del Cantar del Mío Cid. Literatura religiosa y literatura profana. La literatura medieval se puede dividir en dos grandes ramas: la literatura religiosa, generalmente escrita en latín, y la literatura profana, que se irá elaborando en las lenguas vulgares o nacionales. Predominio del verso. Aunque continúan muchos géneros literarios de la antigüedad, la poesía y los versos serán la forma predominante tanto en la literatura culta como en la popular. Literatura islámica y literatura cristiana. A lo largo de la Edad Media se desarrolla una relación, en parte conflictiva pero sin duda enriquecedora, entre los reinos islámicos y los cristianos. Gracias a esta relación, gran parte de la herencia cultural griega regresa a Occidente a través de traducciones árabes. Literatura nórdica. Durante la Edad Media, los pueblos eslavos y germanos se hacen presentes en el resto de Europa, trayendo sus dioses, mitos y formas poéticas, como las sagas islandesas o la mitología germana. Oralidad. Las personas que sabían leer y escribir eran pocas y pertenecían en su mayoría al clero o a la nobleza, donde también había mucho analfabetismo, por lo que es natural que la literatura fuera principalmente oral. Monjes, peregrinos y trovadores. La difusión de la literatura culta se debió en gran medida al papel jugado por los monasterios y otros centros religiosos en la preservación y reproducción de textos clásicos y religiosos. A su vez, en la preservación y difusión de la cultura popular fueron fundamentales los juglares y trovadores, así como aquellas personas que atravesaban reinos en viajes de peregrinación, como el famoso Camino de Santiago. Literatura didáctica. La literatura, especialmente la culta y religiosa, era de carácter didáctico y moralizante. Intentaba transmitir enseñanzas y valores éticos y cristianos. Géneros de la literatura medieval. Literatura religiosa. En el terreno de la literatura religiosa, los principales géneros literarios son los himnos y poemas religiosos, y las hagiografías, las vidas de los santos. En los primeros destacan los poemas de San Francisco de Asís e himnos como el Stabat Mater, Estaba la Madre, siglo XIII, y Dies Irae, Día de Ira, siglo XIII.
Entre las vidas de santos o hagiografías más leídas a lo largo de la Edad Media se encuentra la leyenda dorada del italiano Jacopo da Varese, en español Santiago de la Voragine, 1230-1298. Literatura profana. Tanto entre los nobles como en el estamento de campesinos y artesanos prosperaron géneros como la lírica, los cantares de gesta, las novelas de caballería y los relatos y cuentos. La lírica. En la lírica se incluyen formas como, tomando el ejemplo de España, las jarchas mozárabes, las cantigas galaico-portuguesas y catalanas, los villancicos castellanos, entre otros. Por otro lado, gran parte de la poesía moderna tiene una deuda con la lírica trovadoresca, provenzal del siglo XII, dedicada principalmente al amor cortés y que rápidamente se difundió por España, Francia e Italia. Cantares de gesta. Este género es heredero de la antigua poesía épica y solía ser interpretado por juglares y cantores peregrinos, aunque también será practicado por autores cultos, alcanzando su máxima expresión con el Cantar de Mio Cid, siglo XII. Novelas de caballería. Son textos de ficción en prosa, relatos que giran en torno a los valores del amor cortés y de la caballería, llenos de lances, aventuras y eventos fantásticos de magia y brujería. Cuentos y crónicas. Finalizando la Edad Media en el siglo XIV, se consolida un género narrativo que aún permanece entre nosotros, el cuento. 3 obras de ese siglo sobresalen: El Decamerón, de Giovanni Boccaccio, Los cuentos de Canterbury, de Geoffrey Chaucer, y El Conde Lucanor, de Don Juan Manuel. En estos cuentos aflora el humor popular y la crítica de las costumbres de la época, en especial a clérigos y nobles, acercándose de este modo a los temas de la literatura moderna. Temas de la literatura medieval. Religión. La búsqueda de la salvación, la imitación de Cristo y la difusión de los valores cristianos son temas dominantes durante la Edad Media, y es natural que así sea, porque muchos autores, anónimos y conocidos, son parte del clero. Tampoco hay que olvidar que durante este milenio continúa la cristianización de Europa, y además está el enfrentamiento con el Islam. Amor cortés. Trata sobre la relación romántica entre un caballero y una dama, que prosperó en las distintas cortes de Europa, presente en la lírica provenzal, en las novelas de caballería y otras formas literarias. Es el antecesor directo del amor romántico, que continúa siendo objeto de atención en distintas formas literarias y otras disciplinas artísticas contemporáneas. Mitos y leyendas. Se encuentran presentes especialmente en la poesía épica anglo-germana y nórdica, donde se cuentan mitos de creación, leyendas y relatos como los recogidos por las Eddas y sagas escandinavas, o por poemas como el Cantar de los Nibelungos. Bestiarios y viajes fantásticos. Son frecuentes y muy leídos los relatos de viajes reales y fantásticos y los bestiarios, compilaciones con descripciones de animales fantásticos como dragones, grifos y unicornios. Caballería. Es el tema por excelencia de la Edad Media, las historias de caballería inspiradas en personajes y eventos históricos como el Cid o las Cruzadas, pero también en leyendas y ficciones como el Amadís de Gaula. Principales obras de la literatura medieval y sus representantes. Beowulf, anónimo, siglo X. Poema épico escrito en inglés antiguo que narra la historia del héroe del mismo nombre enfrentando a monstruos y dragones. Cantar de Roldán, anónimo, siglo XI. Es un poema épico en francés antiguo que narra el enfrentamiento del conde de Roldán con tropas sarracenas musulmanas en algún momento del siglo VIII.
ejerció una gran influencia en la creación de otros cantares de gesta. Rubaiyat, Omar Khayyam, siglo XI. Colección de poemas dedicados al vino, al amor y a los goces de la vida. Este poeta persa fue además astrónomo y matemático, y sus poemas se continúan leyendo en la actualidad. Cantar del Mío Cid, anónimo, siglo XII. Se considera la primera obra poética extensa de la poesía española y narra los hechos heroicos de Rodrigo Díaz de Vivar, el Cid campeador. Perceval y el Santo Grial, Gertrude du Troix, siglo XII. Novela inconclusa donde se menciona por primera vez la búsqueda del Santo Grial. Gertrude du Troix es considerado por algunos críticos como el creador de la novela occidental. Roman de la Ruse, Jean de Lorris y Jean de Meung, siglo XIII. Es un poema con más de 20.000 versos dedicado al amor cortés. Fue un texto muy leído y reproducido en Europa. Leyenda áurea, Jacobo o Santiago de la Vorágine, siglo XIII. Conocida también como La Leyenda Dorada, es una compilación de biografías de santos que fue muy copiada y leída en la Baja Edad Media. Cartas de Abelardo y Eloísa, siglo XIII. Narra la historia de un amor intenso y desdichado a través de la voz de sus protagonistas. Eloísa es considerada la primera mujer de letras de Occidente de la que se tenga noticia. Cántigas de Santa María, Alfonso X el Sabio, siglo XIII. Poemas dedicados a la Virgen María escritos en galaico portugués. Cantan milagros ocurridos gracias a la intervención de la Virgen y se considera una de las compilaciones más importantes de la lírica trovadoresca. Cantar de los Nibelungos, anónimo, siglo XIII. Es un cantar de gesta germánico que reúne hechos históricos con leyendas, mitos y creencias. Es considerado uno de los textos fundacionales de la cultura alemana. Amadís de Gaula, anónimo, siglo XIV. Aunque su edición definitiva es del siglo XV, se trata de una obra española del siglo anterior y es la novela de caballería más famosa y popular de la Baja Edad Media. Divina Comedia, Dante Alighieri, siglo XIV. Es una obra poética extensa que vincula el cristianismo con la tradición clásica, considerada como una de las obras maestras de la literatura italiana y de la universal. Libro del Buen Amor, Juan Ruiz, arcipreste de Hita, siglo XIV.